macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con la doctora Lucrecia Wagner. Lucrecia es licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y doctora con mención en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigadora de CONICET, su especialización es la gestión ambiental y los conflictos ambientales. Se desempeña en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y ANIGLA de CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Gracias por tu tiempo, Lucrecia. Bienvenida a Macroscopio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar sobre los temas de investigación. ¿Cómo fue que te decidiste por el diagnóstico y la gestión ambiental? ¿Cómo nació ese interés por el medio ambiente? ¿Si fue en la niñez, si fue en la adolescencia? ¿Cómo llegaste a la disciplina? Bueno, la verdad es que el tema ambiental siempre me gustó desde chica. Un poco para contextualizar, hay que pensar que yo crecí en la década de los 80, cuando se empezaba a hablar del cambio climático, pero muy de a poquito. Se hablaba de la capa de ozono en aquel momento y de algunos primeros grandes problemas ambientales. Y bueno, por ahí algunas revistas de divulgación científica a las que tuve acceso, compartíamos con un primo estas revistas y me fui interesando por la temática. Ya en el colegio secundario hice la orientación exactas y naturales, y ahí una profesora me habló de una carrera que estaba en Tandil, yo soy de Olavarría, que era una licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Había estado considerando también la idea de estudiar ecología en la Universidad Nacional de La Plata, pero bueno, me decidí por la carrera de Tandil. ¿Cómo fue la carrera? ¿Qué te pareció? ¿Cómo la llevaste? Bueno, realmente es una carrera muy, muy interesante. Yo estoy totalmente agradecida por el consejo que aquella profesora del secundario me dio de estudiarla. Era una carrera nueva en ese momento. Yo la comencé a estudiar en el año 1999 y la carrera había sido creada, no recuerdo bien, pero alrededor de unos 5 años antes, y al momento de comenzarla todavía no tenía graduados la carrera. Entonces también era un desafío para quienes queríamos estudiar estos temas, decir concretamente de qué íbamos a trabajar, ¿no? Había un campo laboral que todavía no conocíamos profundamente. Y cuando yo estaba en primer año se graduó la primera egresada de la carrera, y realmente para mí fue una carrera muy interesante. Yo la recomiendo mucho porque tiene una combinación de materias de las ciencias exactas y naturales, tiene geología, biología, recursos hídricos, recursos edáficos, después materias también sociales, antropología, sociología, y todo un paquete de materias más pensado para la gestión ambiental de la empresa, estudios de impacto ambiental, ordenamiento territorial, legislación ambiental, y realmente en mis investigaciones posteriores me ha servido muchísimo tener esa diversidad de conocimientos. ¿Vos decidís durante la carrera hacer ya el doctorado? ¿Te vas perfilando con un objetivo de investigadora o eso va siendo paso, digamos, durante el tiempo que vas estudiando? Bueno, la verdad que cuando yo empecé la carrera no sabía que la investigación era una posibilidad de trabajo, no sabía que se podía trabajar de ser investigadora. Eso
lo aprendí durante la carrera y sé que hay gente que todavía no conoce que uno puede trabajar de investigadora y creo que es muy importante también difundirlo. Yo me fui perfilando hacia la mitad de la carrera, cursé una materia que me gustó mucho, que fue Economía Ambiental, con una profesora que venía de formarse en Barcelona, en un instituto de ciencias ambientales muy importante, y me empecé a interesar por esos temas. Y hacia el final de la carrera, también para poner un poquito de contexto, hay que pensar que más o menos en el año 2000 empezaron a aparecer en las noticias una serie de protestas ambientales, como fue el caso del conflicto minero en Esquel, en la provincia de Chubut. Y para mí, como estaba cercana a graduarme de gestión ambiental, me resultaba muy curioso que ciertos temas que nosotros veíamos en la carrera, como los impactos ambientales de las actividades, empezaban a ponerse en la agenda pública y que precisamente eran poblaciones muy pequeñas las que empezaban a colocar estos temas en agenda, y me interesé por esos procesos. Y la profesora con la que estaba haciendo mi tesis de licenciatura me comentó de las becas de CONICET y ahí decidimos hacer una postulación. O sea que hiciste todo ese caminito de becas y después de ingreso, que te resultó amigable, fácil. Nunca ni amigable ni fácil, digo, pero bueno. Bueno, en realidad fue amigable porque tuve mucho apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. Yo siempre estoy muy agradecida. El desafío que tuve es que en el Centro de Investigaciones Ambientales, el actual el CINEA se llama, de la UNICEN de Tandil, no había en ese momento todavía investigadores o becarios de CONICET. Entonces era un camino que fuimos descubriendo con mi presentación. Pero sí había investigadores de CONICET en otras carreras y bueno, fuimos a buscarlas, y mi directora de tesis doctoral fue una historiadora de la UNICEN, y bueno, ella fue la que me introdujo al mundo del CONICET, y pudimos, con el apoyo de ella y de investigadores de CINEA, pudimos llevar adelante esta presentación y bueno, obtuve la beca, así que bueno, fue una alegría. Y fueron 5 años dedicados a la investigación de la beca, en el medio de los cuales me trasladé a Mendoza. Bien, como para estar más en territorio, ¿no? Porque en Mendoza empezaron también, no en esa época, sino ya hace unos cuantos años, también el tema del conflicto, como en tantas otras asambleas y hasta el presente. Sí, el conflicto en Mendoza yo en ese momento no lo sabía. Había comenzado más o menos en el año 2003 y bueno, yo en el 2005, 2006, en los primeros años del doctorado, comencé a buscar cuál iba a ser mi caso de estudio, porque la verdad yo hice el doctorado en Quilmes, como vos comentabas, me tuvieron mucha paciencia para elegir el caso porque era algo muy nuevo. Y bueno, tenía que presentarlo y empecé a indagar qué casos de conflictividad ambiental había en Argentina. En ese momento estaba muy en la agenda pública el caso del conflicto por las pasteras, las fábricas de pasta de papel en el río Uruguay. Hice algunos trabajos en algunos cursos del doctorado sobre este conflicto, pero era un conflicto que estaba haciendo, ¿no?, en ese momento y que había alcanzado incluso una trascendencia a nivel país y de relaciones con otros países. Entonces me decidí más por el tema minero, que también me interesaba mucho en lo personal, ¿no? Yo soy de Olavarría, una ciudad que si bien tiene minería de otro tipo, esta situación de la minería como una actividad temporal y qué queda de eso y cómo se relaciona con las comunidades era algo que a mí en lo personal me interesaba mucho investigarlo. Cuando decidís irte a Mendoza, ¿ya tenés tu lugar de trabajo ahí en este instituto que estás actualmente o primero fuiste a otra dependencia o a otro lugar? Bueno, cuando yo estaba haciendo la beca, en ese momento no estaba una de las condiciones que ahora tiene CONICET, que uno tiene que tener el lugar de trabajo del director o codirector y estar en ese lugar. En aquel momento no era tan así y yo pude hacer el trabajo de campo en la provincia de Mendoza manteniendo el lugar de trabajo en la UNICEN en Tandil y viajaba hacia allá a dar clases de vez en cuando. Fue
fue unos años de muchos viajes. Pero bueno, pude vivir acá en Mendoza y eso también fue bueno porque me permitió en el marco de mi trabajo de campo ir conociendo a investigadores, becarios acá, y bueno, después me fui decidiendo a quedarme en Mendoza. De hecho, elegí Mendoza como lugar para vivir y decidí presentarme luego a beca postdoctoral en el IANIGLA. Hacemos la primera pausa, Lucrecia, y volvemos en un minuto. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con la doctora Lucrecia Wagner. Estamos hablando de sus primeros años de formación, sus primeros pasos en la investigación, cómo se fue afincando en Mendoza con su tema de trabajo. Hoy el conflicto ambiental ha, digamos, tomado una agenda propia en la provincia, y contanos un poco qué es lo que estás analizando en estos momentos, cuáles son las diferencias de años atrás. Bueno, el tema de los conflictos mineros en Mendoza fue principalmente el tema de mi doctorado, que fue precisamente estudiar por qué la gente de Mendoza se oponía a la actividad minera metalífera, ¿no? Es la característica de Mendoza, minería que principalmente es de oro y cobre. Hay también una mina de uranio en San Rafael y ha habido oposición a otra minería como la de sales de potasio en Malargüe. Ese fue un poco el tema de mi doctorado, y precisamente lo que yo cuento en mi tesis doctoral es cómo se van organizando en diferentes comunidades estas asambleas de vecinos que se llaman asambleas por el agua, y por qué deciden rechazar la minería metalífera. Luego en el postdoc, también tuve una beca postdoctoral, hice una investigación comparativa con la provincia de Neuquén y estudié un caso de oposición a la minería en Neuquén, en Loncopué, en el norte de Neuquén, donde una empresa minera, primero de capitales canadienses y luego chinos, decidió instalarse en un territorio mapuche, y también se generó toda una oposición que impidió la instalación del proyecto. Actualmente mi tema de investigación tiene más que ver con temas de energía, que está relacionado, ¿no? Porque ahora todos los proyectos mineros, o la mayoría de ellos, también se presentan en este marco de la transición energética, y bueno, plantean precisamente que los minerales son necesarios para la transición. Yo estoy estudiando en este momento más proyectos de energías renovables, estoy siguiendo algunos casos de proyecciones de hidrógeno verde, especialmente en la provincia de Tierra del Fuego, pero sigo de cerca también lo que está pasando con la conflictividad minera aquí en Mendoza, porque bueno, ha sido mi tema, lo conozco desde hace muchos años, y lo que veo es un nuevo momento que lamentablemente está caracterizado por un avance en detrimento de toda la legislación ambiental y la institucionalidad ambiental de Mendoza, que me parece que tiene una gran potencia y que habilitó hace años atrás, hace 15 años atrás, que los proyectos mineros se evaluaran de una manera muy adecuada, con la consideración de muchas voces, de muchas instituciones, con procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se pusieron en juego, que surgió legislación en el marco de todo el conflicto, y todo eso, si bien impidió la instalación de un proyecto minero aquí en Mendoza de San Jorge, luego hubo otros proyectos como, bueno, esto fue antes, ¿no? El caso de Potasio Río Colorado, por ejemplo, ese proyecto sí había sido aprobado, hubo todo un debate que incluso contribuyó a mejorar el estudio de impacto ambiental. Y hoy se presenta nuevamente el proyecto San Jorge en la localidad de Uspallata, que fue rechazado por la legislatura provincial en el 2011 y ahora regresa. Y bueno, regresa en este nuevo contexto, ¿no? De una gran crisis socioeconómica, de un marco nacional muy afín a las grandes inversiones,
y el sector minero está muy esperanzado de poder desarrollar la minería en Mendoza. Sí. Lo que yo veo, lamentablemente, es que las instituciones de gobierno de Mendoza ahora son mucho más flexibles y han flexibilizado los requisitos ambientales, las comisiones evaluadoras ambientales del proyecto, ya no tienen la cantidad de organismos que tenían, no tienen el procedimiento riguroso que antes tenían. Se ha sancionado nueva legislación el año pasado que es muy interesante, por ejemplo, de buenas prácticas ambientales, pero a la hora de ponerse en juego, lo que están permitiendo es que el proyecto avance con condicionamientos de que lo que no ha cumplido lo va a cumplir después. Y desde un punto de vista de gestión ambiental eso no es correcto, porque claro, porque la línea de base tiene que estar antes del proyecto y precisamente si la empresa no ha presentado la información, una vez que la empresa empiece a explotar el mineral, bueno, hay datos que faltan que ya no se van a poder cumplimentar y no se va a poder evaluar el impacto. Te llevo a tus anteriores investigaciones, ¿no? ¿Vos qué notás, o sea, cuando investigás estas comunidades que se manifiestan en contra de estos proyectos? ¿Qué notás en común? ¿Cuál sería el eje, por ejemplo, en esta comunidad que me comentabas de Neuquén, en esta comunidad de Uspallata, en Mendoza y de tantas otras que vienen a dar Esquel, las comunidades en Catamarca, en La Rioja y siguen las firmas, ¿no? Digamos, los proyectos de litio en Jujuy, digamos, vemos siempre eso, ¿no? Por un lado el avance de los proyectos megamineros y necesariamente, casi necesariamente, el conflicto con las comunidades. Sí, bueno, en líneas generales a nivel país, lo que veo en común es la preocupación de las comunidades locales por los impactos ambientales y sociales de los proyectos, principalmente la preocupación por el agua. Esto varía de acuerdo a cada provincia, pero se podría decir que es un eje común. El agua, por un lado, en provincias donde este bien es muy escaso, como el caso de Mendoza, y también la contaminación del agua, ¿no? Aunque haya mayor cantidad, o la apropiación del agua y la modificación de ciertos ecosistemas, como está pasando ahora con los salares andinos, en el caso de la minería de litio. Sumado a eso, y esto creo que fue como una preocupación posterior, porque fue algo que se puso en evidencia en los diferentes conflictos en el país, es el tema de la falta de participación y de la falta de mecanismos genuinos, por un lado para evaluar los proyectos y sus impactos, y por otro lado porque muchas de estas comunidades ven a estos proyectos como impuestos. No se ha hecho una consulta, no tienen los mecanismos para preguntar, muchas veces las decisiones se tomaron a puertas cerradas entre empresas y gobiernos. Por ejemplo, ahora en el caso que te mencionaba de aquí de Uspallata, en la provincia de Mendoza, hay una comunidad indígena que está reclamando que no tuvo la posibilidad de tener una consulta previa, libre e informada, como determina la legislación. Y también hay mucha preocupación de lo que está pasando con las audiencias públicas, porque en muchos casos son virtuales, no son alejadas de los centros donde se hacen, donde se va a hacer el proyecto, o se lleva gente pagada para que opine a favor de las empresas. Esto lo estamos viendo lamentablemente cada vez más. ¿Vos crees que me estás contando 4 patas distintas, ¿no? O sea, lo que sería específicamente el proyecto X, digamos, que sería el minero, la empresa minera que quiere extraer X mineral, la cuestión social, es decir, de la comunidad, cómo reaccionan las comunidades ante estos proyectos, la cuestión política, que es la parte de la legislación, que se discute, que no se discute, que se implementa, se reglamenta, que se
lleva adelante o no. Y después la cuestión judicial, porque también, o sea, vos me contás, bueno, no están cumplimentando tal cual dice la normativa, los informes de impacto social, hay ciertas turbiedades, eso lo digo yo, no lo decís vos. Entonces, acá se abre un panorama en donde hay muchas cosas en juego, evidentemente muchos intereses, y las comunidades siempre parecen indefensas, ¿no?, ante toda esta estructura de empresas, justicia que no hay, legislaciones que no se respetan. Digamos, hay un nivel de indefensión muy grande, parecería. Sí, y hay un avance, por un lado, de que esas instituciones que en otro momento y en algunas provincias, yo creo que en ese sentido Mendoza había sido un caso ejemplar, porque había permitido mucho, estoy hablando de un periodo de conflictividad que fue más o menos entre el 2003 y el 2011-12, que es cuando se rechaza este proyecto San Jorge en la legislatura. Ese periodo estuvo caracterizado por la apertura de muchos mecanismos de participación, de audiencias públicas con participación real y consideración de esas audiencias, con debates en la legislatura. O sea, estos rechazos no fueron solo porque la comunidad bloqueó un camino e impidió el paso de los camiones, ¿no? Fueron procedimientos de evaluación que determinaron que el proyecto no contaba con la licencia social, no tenía los estudios ambientales adecuados. Lo que se ve ahora es que han vaciado esos procesos administrativos, y en términos judiciales también había habido ciertas respuestas, por ejemplo, en varias provincias, en 9 de las 23 provincias argentinas llegó a existir legislación que limitaba la actividad minera, que restringía el uso de ciertas actividades. Hoy en día tenemos 7 de esas leyes, porque en Río Negro y en La Rioja hubo gobiernos posteriores que quitaron estas leyes. Y en el caso de Mendoza todavía existe, ¿no?, la ley 7722, y en otras 6 provincias también está. Pero lo que se está tratando es de debilitar estos procedimientos desde adentro, ¿no?, con menos tiempos, con menos requisitos, con un cumplimiento parcial de la legislación, en el sentido de que el proceso se hace, pero si hay ciertos requisitos que los proyectos tienen que cumplir, bueno, los dejamos para más adelante, cuando esto no podría ser así, es contradictorio. Y en términos judiciales, por un lado, lo que estamos asistiendo también es a una criminalización de las comunidades, y precisamente en muchos casos se lleva a las personas que están defendiendo sus territorios, se los acusa, se los encarcela, se los persigue, ¿no? Y esto está siendo bastante efectivo, en el sentido de que las comunidades tienen miedo, porque la gente tiene miedo de terminar presa o con una causa. Hacemos otra pausa, Lucrecia, y volvemos después de un tema. Bueno. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Lucrecia Wagner. Bueno, en este bloque anterior nos comentaba este avance de la judicialización, ¿no?, de que lo estamos viendo también en otras organizaciones por otro tipo de conflictos, ¿no? Parece que el que sale a pelear por sus derechos o a protestar, naturalmente termina mal, en las peores condiciones, ¿no? Porque si bien, como hablaba antes, digamos, la justicia no parece acompañar estos requisitos y esta normativa, sí es muy rauda para encarcelar a gente que reclama. ¿Vos esto lo ves como algo que va a avanzar, que está impidiendo que la gente salga a protestar, que esto va a seguir? Lo que yo veo es que esto se usa como mecanismo de intimidación para las comunidades. No ha impedido todavía que las comunidades se manifiesten. Aquí en Uspallata está habiendo grandes movilizaciones, en otras provincias también, pero bueno, la realidad es que estas comunidades están saliendo a la calle a
hacer oír su voz, sabiendo que tienen estos riesgos y que, como vos decías, lo están viendo en diferentes protestas, ¿no? No solo por temas ambientales o en contra de un determinado proyecto extractivo. Eso por un lado. Y por otro lado, otro elemento que también es bastante paralelo a esto es el silencio de los medios masivos de comunicación, los medios de prensa provinciales, los más conocidos, los de mayor tirada de las provincias, en general o no cubren estos problemas o lo hacen con una tendencia a, acompañar los relatos gubernamentales o empresariales que precisamente van en torno a decir que esta gente es terrorista, que está cometiendo algún ilícito, ¿no? Como no mostrando todas las voces en el conflicto. Y esto también ha cambiado en relación a otros momentos. Se me ocurría preguntarte, hablaste al inicio de la transición energética como uno de tus temas. ¿Cuán contradictorio es esto de sostener estas antiguas prácticas tan nocivas para el ambiente, paralelamente con otras que no están tan fomentadas como las energías sustentables, ¿no? Sí, realmente y lamentablemente la transición energética que implicaba una gran expectativa en términos de que es necesaria, ¿no? Es real la necesidad de esta transición, pero el problema es cómo se está llevando adelante. Y lo que estamos viendo es que en realidad es una reconversión del negocio, ¿no? Son empresas que por ahí hoy en día, las propias empresas petroleras, por ejemplo, están aumentando sus inversiones en energías renovables, o se piensan en grandes parques eólicos o solares, y que repiten estos mismos problemas, ¿no? La falta de consideración de ciertas condiciones ambientales locales, la falta de consulta a la población. Entonces se transforma en un relato. A mí me ha resultado muy sorprendente ver, por ejemplo, que las mismas empresas que yo estudié hace años atrás, mineras metalíferas, ahora tienen el relato de que son necesarias para la transición. Entonces yo también me pregunto cómo vamos a probar que todos esos minerales van a ir solamente destinados a construir las turbinas de un parque eólico, por ejemplo, ¿no? Es real que la transición necesita minerales, y creo que ahí como sociedad tenemos que tomar decisiones importantes de hacia dónde queremos ir, pero en líneas generales lo que estamos viendo es que muchos de estos proyectos que se presentan como renovables, como sustentables, están siguiendo estas lógicas de falta de evaluación ambiental y falta de participación social, igual que las otras. O concentración de poder, de capitales, ¿no? Perdón. No, perdón. No, estabas hablando de eso y yo pensaba en el ejemplo de aquí de Misiones, ¿no? Con la forestoindustria. O sea, históricamente monte, selva talada para implantar monocultivo de pino y eucaliptus, que ahora venden bonos de carbono. Claro. Entonces, cuando dijiste eso, es el mismo negocio, dije, y sí, en realidad es eso, ¿no? No hay ninguna persona que tenga cierta sensibilidad. Sí, yo sé que las hay, no a nivel, obviamente, mega empresas, pero sé que hay gente que tiene sensibilidad para hacer otro tipo de negocios, entre comillas, ¿no? Respetando un poco más a las comunidades y al medio ambiente, pero es un dilema realmente en este sistema, además, ¿no? Proponer una explotación equilibrada, sustentable, cuando tenemos de base un sistema voraz, ¿no? Y extractivista. Claro, sí, por un lado no se tiene en cuenta como, por decirlo de alguna manera, toda la trazabilidad del proceso, ¿no? No es solamente el momento de la venta de bonos de carbono, sino cómo se llegó a esos bonos de carbono, ¿no? Y cuáles fueron los impactos sobre esos territorios de colocar ese tipo de monocultivo solo para vender esos bonos. O en el caso de las energías verdes, ¿no? Bueno, podemos decir, sí, la energía es renovable, pero ¿qué pasó en esos territorios para que se instalaran esos paneles?
bosques, cuánto se deforestó. Hay un gran problema o situación a tratar con la gran cobertura de tierra que necesitan, ¿no? Necesitan mucho territorio estas nuevas energías, entonces se necesita planificarlas bien, ¿no? Para no quitarle ese territorio a otras personas, a ciertos ambientes delicados. Hay que considerar muchas aristas del tema, ¿no? Y no solo pensar que porque son renovables son buenas y sustentables. Claro. Y además, bueno, es cosa tan contradictoria y tan difícil, ¿no? De pensar, sobre todo, bueno, para gente como vos, especialista, digamos, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Cuál sería la manera? ¿Existe una manera? Porque por otro lado nosotros vemos el común de la gente, digo, tiene la suerte o el privilegio de visitar esos lugares, esas provincias que históricamente han tenido proyectos mineros tradicionales y después implementado megaminería, son provincias terriblemente pobres, con falta de infraestructura, falta de servicios, o sea, muchísimas carencias, que ese supuesto negocio que iba a traer desarrollo, progreso, lugares, bueno, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, no ha sido tal. Y en cambio queda, además, todo esto que, como mencionaba, ¿no? La contaminación, los territorios totalmente devastados, los impactos en la fauna y la flora. Entonces digo, después de tantos años, ¿no se les ocurre, mira qué pregunta ingenua, no se les ocurre hacer otra cosa mejor? ¿No se puede hacer otra cosa mejor? Yo creo que sí, porque sé que sí, en algunos lugares se hace. Sí, yo creo que se puede hacer mejor las cosas, y también creo que es importante, y vamos en detrimento de eso desde hace algún par de años, poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? En el sentido de brindarle a las comunidades toda la información, y no como se está haciendo ahora aquí, por ejemplo, que el gobierno directamente, el gobierno de Mendoza colabora con hacer visitas a la empresa, ¿no? Primero, los gobiernos deberían ser un ente de control y mantenerse neutrales, es una palabra un poco ingenua, pero al menos en su lugar, y que los diferentes actores, claro, lleven adelante sus actividades, pero no mostrarse tan directamente implicados en una posición. Y por otro lado, también brindarles a la comunidad la información, porque cada vez que instalamos un proyecto, el que sea, hay otras actividades que pueden sufrir consecuencias positivas y negativas, ¿no? De la instalación de ese proyecto en el mismo territorio. Y hay países, hay lugares donde se hacen, cuando se presentan los estudios de impacto, aquí en Argentina se presentan como si fueran aislados, ¿no? Como un fragmento de una realidad que se coloca en un territorio donde parece no haber nada. Y lo que tiene que haber es un análisis de, bueno, cómo suma este proyecto a este lugar donde yo tengo otras actividades, ¿no? Entonces, si uno estudia los casos, por ejemplo, de Catamarca, donde se instaló la empresa, bueno, la instalación de esa empresa, ¿qué otras actividades impidió, no? Se hizo ese análisis, ¿qué otras actividades afectó? ¿Cuáles pueden ser potencialmente beneficiadas o perjudicadas por la llegada de este tipo de proyectos? No necesitamos, como, bueno, se habla ahora de evaluaciones ambientales estratégicas, ¿no? De otro tipo de evaluación que considere toda esta realidad extra proyecto, no solamente el impacto concreto que el proyecto puede generar, que ya solo eso no se hace bien. Imaginémonos esta evaluación que debería ser a otra escala, ¿no? Y también eso, esta pregunta que vos decías es muy importante. Vámonos a los ejemplos concretos de los proyectos que están funcionando en Argentina, ¿no? Por ejemplo, la mina La Lumbrera funciona desde 1997. Bueno, ¿qué piensan las comunidades de los alrededores? ¿Les mejoró la vida o no? Ese acceso a esa información no está tan fácil, no hay tantos análisis al respecto. Entonces se sigue prometiendo lo mismo, pero hay que ir a los lugares concretos donde esos proyectos se instalaron y ver si realmente la gente está contenta y si algo cambió para bien. Hacemos la última pausa, Lucrecia, y después de un tema volvemos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Lucrecia Wagner, ya para finalizar.
¿Cómo sigue tu investigación en el futuro inmediato? Además de tu tema y del lugar donde lo estás desarrollando, quería preguntarte si has tenido algún tipo de impacto negativo por las políticas que ha tenido esta gestión con respecto a financiamientos, no ingreso de becarios y nuevos investigadores, si esto de alguna manera complicó un poco tus investigaciones, ya que te trasladás a zonas muy lejanas de donde estás. Bueno, en este momento, y gracias por la pregunta, porque creo que es muy importante, ¿no?, esta continuidad de las investigaciones. Yo en este momento, entre direcciones y codirecciones, tanto de becarios doctorales y postdoctorales, tengo 8 personas. Y bueno, tengo 3 becarias postdoctorales presentándose a carrera de investigador científico, por ejemplo. La situación está muy difícil y realmente es muy desmoralizante, muy poco motivador, ¿no?, la continuidad en el CONICET, porque hay 800 personas a las que se les adjudicó un ingreso a carrera en años previos y que todavía no han sido ingresados al sistema. Entonces, en el mejor de los casos de que ellas fueran elegidas para ingresar como investigadoras, quedarían detrás de estos 800, ¿no? Entonces, no se sabe si en algún momento finalmente van a ingresar o no, ¿no? Y generalmente se trata de personas jóvenes, buscando trabajo o viendo cómo continuar. Y bueno, la realidad es que no solo hablo de mis becarias o becarios, sino en general también hay mucha búsqueda de posibilidades en el extranjero, y esto para nosotros como investigadores es muy triste porque se nos están desarmando los equipos de investigación. Por otro lado, nosotros tenemos proyectos, CONICET nos paga los salarios, pero nosotros tenemos proyectos, llamadas de proyectos a los que aplicamos. Están los de CONICET propiamente. Bueno, estos ha llegado una primera partida, pero son proyectos pequeños que, como vos decías, no te permiten moverte grandes distancias o hacer grandes trabajos de campo, ni que hablar mis colegas que necesitan hacer análisis, por ejemplo, de agua o de otros componentes. Bueno, todo eso están muy pausados, ¿no? El uso de camionetas para llegar a lugares, se necesita combustible, mantener las camionetas. En nuestro instituto hemos tenido situaciones de que no se les puede pagar el seguro de las camionetas, por ejemplo. Y todo eso, bueno, complica la investigación. E incluso dinero que nos puede llegar de afuera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo proyectos con colegas de otros países, hay toda una traba administrativa, una lentitud administrativa que también nos está impidiendo contar con esos fondos. Y los proyectos grandes que teníamos, o los más grandes al menos, que eran los de la Agencia de Investigación Científica, están pausados, o sea, no se está recibiendo dinero. Entonces, sí, hay poca expectativa para la gente que está intentando ingresar a carrera o continuando con su doctorado o en un postdoctorado, de pensar cómo se proyecta en el país como científico o científica. Y también hay poco dinero para salir a hacer investigación. Estamos en una situación bastante crítica, realmente. Sí, además, bueno, como vos me decías, no solo se afectan las investigaciones del hoy, sino no se puede planificar no solo el trabajo, sino el equipo, que no se nutre, que no sigue circulando gente, no se pueden garantizar las campañas, los trabajos de campo. Entonces eso no solo perjudica tu presente, sino también tu condición, ¿no? Tu carrera a futuro, porque las exigencias en CONICET siguen siendo las mismas. Es decir, vos tenés que seguir publicando, seguir investigando, o sea, como si acá no pasó nada, ¿no? También es muy contradictorio. Sí, tal cual. Y además, bueno, también es muy triste para nosotras ver cómo colegas que se están yendo, ¿no? Sí. Y que una entiende que están buscando mejores horizontes, pero bueno, es un montón de años invertido, ¿no? El país invirtió en esas personas, o sea, yo
yo tuve toda mi vida, por ejemplo, en universidad, escuela, todo público. Si yo hoy decido irme del país, no sé, si contás desde mi jardín de infantes, son 40 años de inversión, ¿no? En mi carrera. Y si estás pensando en alguien que está terminando el doctorado, son 5 y un postdoc, 8 más o menos, ¿no? Sin contar sus escuelas primarias y secundarias. Es mucha inversión. Y esa persona se va y se lleva un capital en todos los sentidos que en otros países es muy bien valorado, por eso también tienen la oportunidad de irse afuera, porque CONICET es uno de los organismos más reconocidos en ciencia en Latinoamérica, entonces realmente tienen oportunidades, son bien recibidos, pero bueno, aquí se terminan los equipos y bueno, y esa gente no vuelve, ¿no? Y hay que empezar de nuevo, entonces es muy duro. Sí, es muy duro y también es muy triste para las carreras profesionales porque no todo el mundo quiere irse. O sea, se va por, como decís vos, porque tiene que subsistir, vivir, si tiene una familia, tiene que poder llegar a fin de mes, darle de comer a sus hijos, vivir dignamente, y no lo logran y se tienen que ir, que es toda una historia además, ¿no? Irse afuera, instalarse, bueno, con todo lo que no es que uno está bárbaro. También, aunque esté dentro de su núcleo, con profesionales acordes, afines, digamos, tiene sus... Porque parte de una expulsión en realidad. Porque cuando dicen fuga, no se están fugando, los están echando, los están expulsando. Necesariamente tienen que ir a buscar. Y con un costo personal muy grande, ¿no? Porque yo, al menos los casos que conozco, si hubieran tenido buenas condiciones aquí, no se hubieran ido. No, de hecho, quienes pueden siguen manteniendo vínculos, colaborando con grupos de acá, dando clases a distancia, o sea, hay mucho cariño realmente, ¿no? Cuando se van es porque ya directamente no pudieron sostenerse a ellos y a sus familias aquí. Muy triste porque, bueno, impacta también en la calidad de investigaciones que quedan, ¿no? Porque las que subsisten también tienen que trabajar, o sea, con toda la seriedad y responsabilidad de siempre, pero a media máquina. Entonces también los resultados o todo lo que se puede ir generando va a costar más. Y eso también en detrimento de las carreras personales, ¿no? Sí, el mundo científico, como la mayoría, es muy de competencia, ¿no? Entonces también el hecho de no poder hacer un análisis, hacer un trabajo de campo, que eso te lleve a demorar tu publicación, no solo es que mi currículum personal va a estar afectado, ¿no? Sino que yo a veces trato de explicarle a gente conocida que no toda la ciencia se puede hacer en el ámbito privado, ¿no? Hay enfermedades que no es rentable estudiar, por ejemplo. Entonces, en nuestro país se pierde esos profesionales y por otro lado, bueno, ¿no? Es conocimiento que se va afuera y que nosotros a veces es muy difícil competir con investigadores de otros países, incluso latinoamericanos, que tienen dinero para investigar, para ir a encuentros científicos a compartir sus resultados y recibir aportes, ¿no? Es difícil. No, y aparte, bueno, hay muchas cosas que son como consignas vacías, ¿no? Por ejemplo, no me imagino a tu investigación, por ejemplo, de doctorado o de postdoc, pagado por la Barricol, por ejemplo, la lumbrera. Pero daría otros resultados. Sí, con otros resultados, como los de impacto ambiental, viste que siempre son los informes de impacto, que siempre está todo bien y después nos encontramos con la sorpresa. Lucrecia, te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy interesante todo lo que has contado, lo que has aportado, tu conocimiento, tu experiencia. Esperemos que sigan adelante a como de lugar, que es lo que suele ocurrir, lo que solemos hacer, porque es fundamental la producción de conocimiento, todos los temas y en particular en estos temas que llevas vos adelante y con la actualidad que tenemos, ¿no? Así que esperemos que cambien los vientos y si no, a resistir para seguir dando cuenta de la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por el espacio. Creo que siempre es importante también difundir lo que hacemos para que la sociedad nos conozca y bueno, pueda poner en la balanza, ¿no? Que se pierde con todas estas
situaciones que están aconteciendo y bueno, también compartir nuestras investigaciones y bueno, creo que siempre es bueno conversar sobre estos temas. Muchas gracias por el espacio. Hoy escuchamos en Macroscopio Agua por los piojos, Tantas tierras, Manu Chao, Murga de la Caterva, Megaminería no, y No te va a gustar por el agua. Nos despedimos hasta el próximo lunes y les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Macroscopio FM UNAM. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.